Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que cruza las fronteras del pensamiento en busca del diálogo, un espacio que explora la aventura de la ciencia y el conocimiento. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues fíjate que el día de hoy tenemos un programa que invita al ejercicio de la crítica y de la inteligencia. En verdad no se lo deben de perder. Pepe Gordón conversa con el doctor Juan Ramón de la Fuente, destacado hombre de ciencia, quien fue secretario de Salud y rector de la UNAM. Actualmente es el presidente de la Asociación Internacional de Universidades y plantea en esta interesante entrevista los problemas que confronta la ciencia en México. Juan Ramón de la Fuente, verdaderamente muchas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica. Al contrario, Pepe, es un gusto platicar siempre contigo y con tu auditorio de La Oveja Eléctrica. Oye, pues Juan Ramón, decía Alfonso Reyes que siempre llegamos tarde al banquete de la civilización. Cuando estamos hablando de la era del conocimiento, porque ya se plantea en estos términos hoy en día nuestra civilización, ¿qué quiere decir este pensamiento en el contexto del impulso o falta de impulso a la ciencia en México? Pues que no solamente seguimos llegando tarde, sino en algunos aspectos quizá todavía no hemos llegado, Pepe. Yo creo que México en general sigue viviendo en los suburbios de la sociedad del conocimiento, pero no hemos incursionado en la sociedad del conocimiento porque no hemos hecho del conocimiento una parte fundamental de nuestra forma de vida. Y el conocimiento no es algo que simplemente pueda de repente un día traerse, ¿no? El conocimiento se crea, se recrea, se cultiva, se transmite, se enseña, se aprende y hoy en día también se registra, se patenta, se exporta, se importa y esto es lo que ha configurado esta sociedad del conocimiento que algunos países que tienen una larga tradición científica, pues la han utilizado inclusive como uno de los resortes de sus economías. Por eso se habla hoy también de la economía del conocimiento en aquellas sociedades que han sido capaces de incorporar conocimientos al aparato productivo. Y esto les ha permitido tener pues, un desarrollo mucho mayor que otras que seguimos en los suburbios de esa sociedad del conocimiento. ¿Qué se puede hacer en México precisamente para revertir esto si lo sabemos una y otra vez? Y el problema es que únicamente cuando existe una contingencia hablamos de la importancia de dotar de conocimiento y de ciencia a México, de fortalecer el músculo de la ciencia y se nos olvida enseguida. Yo he hablado de este tema con muchos políticos a lo largo de muchos años, en muchos gobiernos, de un partido, de otro, te escuchan, incorporan quizá algunas ideas en su retórica, pero realmente no lo han asumido. Es decir, no han asumido la idea fundamental de que la ciencia en esta época, sobre todo en esta época que nos está tocando vivir, es nuestra gran aliada. La ciencia es mucho más que simplemente el interés exquisito de algunos intelectos. La ciencia es una palanca del desarrollo. La ciencia es capaz de transformar toda una forma de vida en sociedades que la han hecho parte de su cultura y aquí a lo mejor habría que empezar por revisar nuestro sistema educativo, habría que revisar la forma como estamos invirtiendo los recursos para el desarrollo, y habría que pues, convencer a los grandes tomadores de decisiones que la ciencia es un camino que para un país como México puede ser altamente benéfico en el mediano y en el largo plazo. Ahí hay otras economías, sobre todo en algunos países asiáticos, Pepe, que hace 25 años eran economías mucho más pequeñas que la nuestra y que decidieron apostarle a la ciencia y hoy en día son economías muy poderosas que además todo esto se refleja en una calidad de vida mejor en términos generales para amplios sectores de la población. Ahí, por alguna razón, no hemos sido capaces de dar los pasos que de otra suerte creo que
pues nos tendrían en una situación mejor de la que estamos ahora. Nos acabas de dar de alguna suerte una especie de diagnóstico de lo que está pasando y lo que se necesita hacer en términos de ciencia en nuestro país, con algunos de los pasos. Pero tú eres también neuropsiquiatra y entonces yo quisiera preguntarte sobre la mentalidad que impide que esto ocurra. Hablemos un poquito de esa mentalidad. Pues mira, Pepe, te voy a dar una hipótesis que yo he sostenido siempre. Algunos la comparten y otros no. La ciencia es en cierta medida subversiva. Es una actividad subversiva que cuestiona fundamentalmente todas las otras verdades existentes. Y yo creo que ese elemento subversivo de la ciencia, que va de la mano obviamente de la creatividad, de la imaginación, del rigor, de la crítica y la autocrítica, que son fundamentales en el pensamiento científico, pues ha topado con barreras a lo mejor no tan explícitamente impuestas, pero que han preferido que el sistema educativo pues no incursione en cambios más radicales. A eso habría que agregarle pues, los otros problemas que enfrentamos cotidianamente, que son ya de orden, digamos, menos conceptual, sino más pragmático, ¿no? El corporativismo, en fin, todos los otros problemas políticos que ya sabemos que existen. Pero en el fondo, parte de la atracción de la ciencia, por lo menos en mí y en muchos otros colegas con los que he platicado este tema, en México y en otros países, es ese carácter subversivo de la ciencia. Pero ese es el gran motor de la creatividad también, ¿no? Y lo que hace que pues, los científicos incursionen en territorios que si no hubiera detrás esa flama subversiva, pues a lo mejor no se atreverían, ¿no? A lo mejor no darían el paso. Pero la ciencia va avanzando precisamente por la construcción de nuevos paradigmas que cuando se generan lo que hacen es cuestionar en buena medida todo lo que había antes. Es decir, la genómica, por ejemplo. ¿Por qué es paradigmática la genómica en la medicina? Bueno, porque la genómica nos está permitiendo entender las enfermedades, muchas enfermedades, de una manera totalmente diferente de cómo se entendían hasta hace apenas algunos años. Es decir, es una nueva concepción del fenómeno que estamos estudiando, con una nueva metodología, con un enfoque novedoso, al lado de una tecnología muy poderosa, pero no todo es tecnología. Lo más importante es el cambio conceptual, el nuevo paradigma que se construye, y es un paradigma que rompe con la verdad establecida hasta entonces. Ahí está el elemento subversivo de la ciencia. Ante la mentalidad de la indiferencia y la burocracia, la actividad subversiva de la ciencia, del pensamiento, de la imaginación. Continuaremos con esta interesante conversación que sostuvo Pepe Gordón con el doctor Juan Ramón de la Fuente. Pero antes del corte vamos a la sección de nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Las imágenes de la ciencia trascienden a la cultura popular. De 1994 a la fecha, las series norteamericanas de televisión han llevado a la trama policíaca a programas de corte médico, con casos que se resuelven a través de pruebas genéticas de ADN o el razonamiento deductivo. Si antes las persecuciones de Starsky and Hutch se hacían en las calles, hoy en día el enemigo peligrosamente se desplaza en el interior del cuerpo humano. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el doctor Juan Ramón de la Fuente y el problema de la falta de visión en México en torno a la ciencia. El doctor de la Fuente señala que México tiene científicos de excelencia. Sin embargo, no hay suficiente estímulo para esta actividad. Veamos esta conversación entre el doctor Juan Ramón de la Fuente y Pepe Gordón. Carlos Fuentes decía, en el primer mundo encontramos bolsas de tercer mundo y en el tercer mundo, o llamado tercer mundo, que no lo consideraría en esos términos a México, pero que a veces no se piensa en términos de primer mundo, encontramos bolsas de primer mundo en términos de ciencia, de investigación, de arte. Claro, o sea, creo que hemos mostrado que tenemos la capacidad para formar esos recursos humanos, pero no lo hemos hecho
en cantidad suficiente ni con los apoyos suficientes. Si hubiera una visión de Estado, mira, Pepe, la ciencia hoy en día es un asunto de Estado, como es la seguridad, como es la salud, como es la educación, como son otras categorías sociales. La ciencia es un asunto de Estado. Los estados que creen en la ciencia son los que han logrado los mejores niveles de desarrollo. Los estados que creen en la ciencia son los primeros que van a salir de esta recesión mundial. Y hay que decirlo, mira, los Estados Unidos, nuestros vecinos, y el presidente Barack Obama, a mí me parece formidable que cuando va a hacer el planteamiento de su bolsa multimillonaria de rescate económico, de entrada 30,000 millones de dólares van para educación, de entrada otros 25,000 millones de dólares van para investigación y desarrollo. Es decir, está pensando en la recuperación de su país utilizando a la ciencia y a la educación como palancas sobre las cuales se va a apoyar para recuperarse. Cuando viene la epidemia de influenza, que han analizado aquí con expertos muy distinguidos en programas anteriores, Barack Obama no va a un canal de televisión a anunciar que la epidemia ha llegado a Estados Unidos y lo que van a hacer, va a la Academia Nacional de Ciencias. Y ahí dice, tenemos este problema, pero nuestros científicos nos van a ayudar y lo vamos a resolver. Y además vamos a aprovechar para pedirle al Congreso otros 1,000 millones de dólares para fortalecer nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y la ciencia nos va a ayudar a resolver este problema. Bueno, es un ejemplo reciente de cómo la ciencia, cuando se vuelve un asunto de Estado, es una de nuestras mejores aliadas para resolver problemas que no estábamos contemplando, porque pues en realidad nadie sabía a ciencia cierta cuándo iba a aparecer un nuevo brote de influenza, y cuando apareció en nuestro país, pues vimos que tuvimos que mandar las muestras de los pacientes a un laboratorio en Estados Unidos y a otro laboratorio en Canadá, porque no teníamos la infraestructura científica para poder secuenciar un virus y para después poder hacer las pruebas que nos permitieran no quedarnos en calidad de sospechosos durante semanas, como ocurrió, sino pues poder someternos a un análisis y al día siguiente saber si estábamos o no estábamos enfermos. Eso fue la diferencia de lo que ocurrió en México y en otros países. Ya, por otro lado, las decisiones que después se tomaron para tratar de interrumpir la transmisión del virus, y eso me parece que fueron correctas, pero no tuvimos la infraestructura. La infraestructura que era la que nos hubiera permitido tener la información. La ciencia genera conocimientos, la ciencia genera información. Nuestra visión es de corto plazo, coyuntural. Viene la influenza, la ciencia es importante. Se va la influenza, la ciencia ya no es importante. Más adelante seguiremos esta conversación con el doctor Juan Ramón de la Fuente. Ahora vamos a una sección que nos muestra la ciencia que está detrás de lo que llamamos magia. Pues fíjate, Kelly, que el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke decía que hoy en día la magia es indistinguible de la tecnología. ¿Qué nos traes el día de hoy? El día de hoy, Pepe, te voy a mostrar mis poderes telequinéticos. Vamos a ver. ¡Fuera luz! Y con una vela, ¿no? Porque claro, la verdad, en la magia siempre tiene que estar presente una vela. Así es, para hacer hechicería necesitamos tener siempre una vela. El fuego es un elemento importante. Por supuesto. ¿Y te estás concentrando? Me estoy concentrando muy fuertemente para que se mueva la vela. ¿Observas cómo se mueve, Pepe? Bueno, ahorita tiene la inclinación natural que debería de tener. Concéntrate más, Kelly. Oye, Kelly, ahora sí que se está moviendo, pero de verdad fuerte. Así es. Y Pepe. la verdad, no estoy haciéndole yo nada aquí a la mesa.
Es que son los poderes de mi mente y los poderes de la ciencia también. A ver. Hágase la luz. Y ahora con esta luz vamos a explicar la ciencia que está detrás de esta magia. A ver. Lo que sucede es que en primera instancia las velas tenían el mismo tamaño de ambos lados, entonces se hacía un equilibrio. Al momento que yo prendí, la cera se comienza a consumir y entonces el punto de gravedad comienza a oscilar y ya que oscila mucho es cuando de un lado se ha consumido más que del otro y eso fue el movimiento que vimos. Tan sencillo, tan simple como eso, pero parece que lo moviste con la mente, ¿eh? De todas maneras. Bueno, pues muchas gracias, Kelly. Y bueno, después del corte regresamos con el doctor Juan Ramón de la Fuente y el problema de la ciencia en México y el tipo de pensamiento necesario para cambiar las cosas. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de la falta de visión para impulsar la ciencia en México. Pepe Gordon conversa con el doctor Juan Ramón de la Fuente sobre la importancia de pensamientos audaces que se salen de los esquemas comunes. George Steiner, por ejemplo, planteaba también que lo que urge como nunca es las nuevas utopías para los jóvenes, la capacidad, la posibilidad de compromiso, de qué manera se conectan ciencia y utopía en este esquema, en esta posibilidad de ver nuevas ideas subversivas. Bueno, yo creo que en buena medida la utopía en la ciencia empieza con la motivación del joven científico. Cuando tú le preguntas a algún estudiante de alguna disciplina científica, ¿por qué quieres ser científico? ¿Por qué quieres ser investigador? Vas a encontrar casi siempre, si no es que siempre, una explicación que está sustentada en buena medida en una suerte de utopía, una utopía que conlleva no solamente una dosis de idealismo y un afán de superación, sino de creer verdaderamente que las cosas pueden entenderse y recrearse de una manera mejor de la que actualmente tenemos en nuestro entorno, digamos, ¿no? Ahora, las utopías son necesarias, coincido absolutamente con Steiner. Yo creo que es parte de lo que nos está faltando. Cómo reinyectar la ilusión y el entusiasmo en los jóvenes en un contexto social, nacional y mundial, pues tan desalentador como el que tenemos. Yo creo que es fundamental volver a encontrar razones para ilusionarnos. Este es un gran motor para todos nosotros. Cuando tenemos algo que nos ilusiona, habitualmente podemos desplegar capacidades que de otra suerte estarían apagadas. Y ahí es donde las utopías me parece que juegan un papel importante. El mundo es demasiado peligroso para pensar en algo menos que la utopía, decía el gran arquitecto y poeta Buckminster Fuller. El doctor Juan Ramón de la Fuente nos invita a pensar lo impensable, a imaginar lo inimaginable para resolver nuestros problemas. En el próximo número de La Oveja Eléctrica seguiremos conversando con el doctor de la Fuente sobre la mirada subversiva de la ciencia y de la utopía. Ahora pasamos a nuestra sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Querido Manuel, bienvenido como siempre. Gracias, Pepe. Oye, pues fíjate que el día de hoy hemos estado hablando de la importancia de la innovación en el pensamiento científico. ¿Qué nos puedes decir de esto en términos de informática? Bueno, en informática has de saber que todas las computadoras usan chips y los chips finalmente están hechos de transistores. Bueno, cuando el transistor se inventó, los japoneses se dieron cuenta que era el gran invento. ¿Y qué hicieron? Se fueron a Estados Unidos y compraron la idea por $20,000 más o menos. Baratísimo, Baratísimo, ¿no? en ese entonces. Sí, Entonces, sí. Que eso también es una gran idea. Eso es una gran idea. El reconocer el potencial de algo. Sí, porque además eso era una idea. Nadie sabía si iba a funcionar como funcionó hasta ahora. Y de pronto, los japoneses que son líderes en el mercado de la tecnología. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Intel. Intel, que hace microcontroladores y microprocesadores con millones de transistores en una plaquita de 2 centímetros cuadrados o de 3 centímetros cuadrados. Ese tipo, bueno, que ponen millones de transistores,
Ese tipo de idea permiten tener las computadoras que tenemos actualmente, pero hay que reconocer que Intel no solamente pone transistores de la nada, tiene un trabajo de desarrollo y de investigación de muchos años y donde además la mitad de las ganancias de Intel se van a investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que tienen rumbo, saben hacia dónde quieren ir y saben cómo trabajar. Y ese es uno de los problemas que confrontamos en México, ¿no? La falta de rumbo. Así es, no tenemos rumbo. Por eso no sirve tener más computadoras y más computadoras. Y que nos enseñen a aprender inglés, ¿no? Pues sí, eso no sirve, porque para usar tantas computadoras necesitamos también tener un montón de herramientas que alrededor nos ayuden a ellas. Por ejemplo, la hoja de cálculo, que todo el mundo usa actualmente. Bueno, esa fue una gran idea, ¿sí? Es importante esa idea que está en todas las suites de informática, pero alguien tuvo que programarlas. Y todas las funciones que tiene, alguien se las metió. ¿Sí? Ese desarrollo, esa investigación, es la que no hacemos nosotros. Entonces estamos dependiendo siempre de los demás, porque no tenemos ningún plan de trabajo a largo plazo ni a mediano plazo en términos de tecnología. Y en esos terrenos, ¿qué se puede hacer para impulsar la ciencia en México, desde tu punto de vista? Necesitamos rumbo, necesitamos tener un plan a nivel de gobierno que decida qué vamos a hacer con la ciencia en México, cuánto se le va a dar del Producto Interno Bruto en un momento dado y cómo vamos a trabajar, pero no de aquí a 6 años ni a 12. Hay que pensar en 20, 25 años para ver si podemos sacar un poquito al buey de la barranca. Sí. Pues como siempre, muchas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica, querido Morza. Y bueno, pues hemos estado hablando de la necesidad de impulsar la inteligencia. También estamos hablando de la necesidad de impulsar la belleza y por ello pasamos a la sección Veo Veo con Miriam Moscona. ¿Qué tal, Miriam? Como siempre, bienvenida. ¿Qué tal, Pepe? Oye, fíjate que los niños a veces no saben distinguir entre lo que es real y lo que es virtual, pero me parece que esto es un tema que nos persigue hasta nuestros días también a los adultos, ¿no? Por supuesto, tú mira, a un niño cuéntale una historia, dile que viajaste en elefante toda la noche y te lo va a creer. Pero a nosotros, ya en esta otra etapita, ¿verdad? También podemos tener una confusión de qué es verdad y qué no es verdad. Hoy vamos a ver 2 imágenes. Una fue tomada con una cámara en la realidad y la otra es una, interpreta, digamos, una ecuación matemática que tiene que ver con los fractales. Pon atención y a ver si adivinas cuál es cuál. Vamos a ver si la puedo adivinar. Estos cortes que van del café intenso al rosáceo, pasando por amarillos, beige y naranjas, es sin duda una obra en sí misma. Lo que no sabemos en este momento es si fue realizada por un artista de la lente, por un artista visual o por un loco de las matemáticas. Observemos las distintas capas de profundidad. Los reflejos en la parte inferior de la imagen parecen reflejar agua y en la parte superior las curvas parecen llevarnos a una especie de salida por donde brota la luz. Antes de tomar una decisión acerca de si es una imagen real o una imagen virtual, analicemos la imagen 2. Esta obra nos muestra sin duda el acercamiento a una superficie en el Pantone de los Rojos. Es como una espiral derretida que sigue un patrón determinado. La imagen muestra hundimientos y formas extrañas que suben y bajan caprichosamente. Adivine, ¿es el acercamiento con lentes a una superficie real o una creación de computadora con fines matemáticos? Volvamos nuevamente para tomar nuestra decisión. ¿Esta imagen es la real o esta otra es la virtual? He aquí la respuesta. Esta es una fotografía de la realidad, tomada en las paredes de un cañón de Arizona llamado Coyote Butte, o también conocido como Las Peñas Bermellón, un sitio alucinante. Y esta locura visual es la representación gráfica de un fractal, voz inventada por el matemático francés Mandelbrot en 1975. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. Usted se come un fractal cuando come brócoli, pero volviendo a nuestra adivinanza visual, que no le digan, que no le cuenten. En estos tiempos no es fácil distinguir lo real de lo virtual. Pues la verdad no pude distinguir entre la realidad y lo virtual. Esto es lo mismo que pasa en la película Blade Runner, que se basa en la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. De ahí sale el título de este programa, La Oveja Eléctrica. En esta película no se puede distinguir entre un androide y un ser humano.
Llegamos hacia el final de esta edición. Los esperamos la próxima semana, aquí en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el doctor Juan Ramón de la Fuente para hablar de los problemas que tenemos en México para impulsar a la ciencia. Vamos a hablar de ciencia, los esperamos en La Oveja Eléctrica. Aquí, en Canal 22.